Estados Unidos y México viven una guerra perpetua, es una situación existencial, es una situación histórica. No hablamos de la guerra de hoy en el año 2026, no hablamos solamente de la guerra aquella en la que México pierde 2 millones de kilómetros cuadrados en 1848. No, Estados Unidos y México, si uno entiende la historia, están destinados a estar encontrados por siempre, porque son proyectos completamente diferentes. La frontera de la América anglosajona calvinista con la América hispana católica, tiene que ver con un choque del mundo anglosajón con el mundo hispano, tiene que ver con un choque de potencias, tiene que ver con un choque de imperios, tiene que ver con un choque de religiones. Así es que vamos a entender todo lo que gira en torno a la eterna guerra entre Estados Unidos y México. Estados Unidos y México parecieran destinados a pelear por siempre. Es curioso, compartimos una frontera de 3.000 kilómetros cuadrados, compartimos muchísimos lazos en muchísimos sentidos. México y Estados Unidos tienen dos orígenes muy distintos por un lado y muy similares por el otro. Muy distintos porque Estados Unidos es un país formado particularmente por blancos anglosajones protestantes y racistas, mientras que México es un país formado por el mestizaje de España con los pueblos indígenas y la incorporación a la monarquía católica universal en una época en la que el catolicismo y el calvinismo y el luteranismo se están dando hasta por debajo de los dientes, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos dos orígenes religiosos, tanto México como Estados Unidos. En México decimos que nuestro eterno destino con el dedo de Dios se escribió y los gringos dicen In God we trust. Y como solo hay un Dios, me imagino al pobre Dios diciendo, coño, ¿cómo le hago para escribir el destino de México mientras los gringos confían en mí? Son dos visiones muy distintas de la religión que son los que determinan por completo a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos es un país más poderoso que México? Pues te lo voy a decir cómo es, porque Estados Unidos tiene un proyecto y nosotros no, porque Estados Unidos nació con un sentido y nosotros no, porque Estados Unidos nació resultado de una estrategia y México también. México nació como resultado de una estrategia de Estados Unidos. México nació en gran medida para que Estados Unidos se pudiera quedar con el continente americano, lo cual nos lleva a que la guerra de México y Estados Unidos está relacionada, sí, también, por supuesto, con la hispanidad, con el imperio español, con la caída del imperio español. Es difícil comenzar, así es que me voy a echar un clavadito al siglo XVI, fíjate nada más, siglo XVI. Vamos a ubicarnos en 1517. Para entender la guerra de México y Estados Unidos tienes que comprender a Lutero. Entonces, en 1517 es cuando Lutero clava un documento conocido como las 95 tesis contra las indulgencias. El documento con el cual el norte de Europa, particularmente el norte alemán de Europa, rompe con la Iglesia Católica Romana y surgen los luteranos. Y surgen como enemigos. ¿Por qué? Porque todo revolucionario, y Lutero lo es, necesita narrativas que justifiquen una revolución, que justifiquen una ruptura. Entonces, claro, Lutero va a decir, es que la iglesia es tramposa, es que la iglesia es corrupta, no digo que no lo fuera, pero la exageración de Lutero va a ser bárbara, es que la iglesia, y bueno, todos los vicios de la iglesia, como si no los tuviera el propio Lutero, pero bueno. Eh, finalmente se consuma la ruptura religiosa europea, tenemos un sur, particularmente una Europa mediterránea muy católica y una Europa del norte que se sigue fragmentando en diferentes visiones protestantes, que van a ir generando particularmente los calvinistas, que son los que van a estar en Suiza y en Holanda y en Escocia, y que van a ser la inspiración de la iglesia anglicana y que van a ser los que van a cruzar América y van a fundar Estados Unidos. Los calvinistas tienen la idea del destino. Dios, desde el principio de los tiempos, ha marcado el destino de todos los hombres. Dios, desde el principio de los tiempos, ha decidido quién se salva y quién se condena, que según los calvinistas no tiene nada que ver con tu ética, con tu moral, con tus acciones, con tu libre albedrío, porque no creen en el libre albedrío. Dios lo elige todo. Y Dios, y esta va a ser la doctrina que van a ir desarrollando los calvinistas cuando llegan a Norteamérica, Dios eligió a los blancos anglosajones y protestantes para que fueran esos su nuevo pueblo elegido y darles una nueva tierra prometida, que es Norteamérica, es tomar el mito judío, ¿ves? Para señalarles
un nuevo pacto, que es una misión, que es civilizar al mundo. Es decir, que en los orígenes mismísimos de Estados Unidos, lo que tienes es un fundamentalismo religioso de somos elegidos de Dios y tenemos una misión. Y claro, parte de lo que van a ir diciendo es Dios, que lo determina todo, mandó a los españoles a esos lugares de América y resguardó Norteamérica para nosotros, para que desde ahí luego le podamos arrebatar América a los españoles, o como les decían, a los papistas. Todo esto tiene un origen absolutamente religioso. Pero bueno, no hay que olvidar que España llega a América en 1492, al Caribe y a América en 1519-2021 con la expedición de Hernán Cortés, 100 años antes de que los ingleses puedan llegar a Norteamérica. Para cuando los ingleses llegan a Norteamérica, la primer colonia es de 1609, Lord Delaware, que forma Delaware, 1609. Para 1609 el virreinato de Nueva España tiene docenas de ciudades prósperas, hospitales, universidades, caminos, acueductos, en fin, todo lo demás, mientras que en Norteamérica se están formando estas comunas agrícolas. Pero ya desde entonces, fíjate lo que tenemos. En Nueva España y en toda la América española tienes a un pueblo español bastante mestizo y ahora más mestizo porque se ha mezclado con América, con la concepción de ser parte de una monarquía universal. Nunca se llamó Imperio Español, se llamaba Monarquía Universal, y lo que universalizaba a la monarquía era precisamente el tema de ser católicos. Es decir, estamos hablando de una época donde no existen identidades nacionales, fundamentalmente son identidades religiosas. Y entonces, la monarquía universal, la monarquía hispana, que abarca cualquier cantidad de pueblos distintos y distantes, que lo único que tienen en común es que todos abrazan el catolicismo. Ojo, acabo de decir, lo único que tienen en común. Es fundamental que un pueblo tenga un relato en común. Lo único que hace que un montón de personas sean un pueblo es que tengan un relato en común, que se identifiquen con algo, que un relato común, que una mitología común, que una historia común les dé esperanzas comunes y les dé una visión común de futuro. Bueno, la monarquía universal tenía eso. El relato que unía a todos los pueblos, desde los Pirineos hasta la Tierra de Fuego, era el catolicismo, con su ética, con su moral, con su tradición grecorromana, con su tradición judio-cristiana, y por eso se construye civilización. Hay un macrorrelato. Durante todo el virreinato, durante toda la existencia de la América española como parte de este imperio español, ese era el relato. Lo interesante del relato católico, por más que te quieran contar además hoy historias de este catolicismo que siempre te dicen que era retrógrada, medieval, oscuro, intolerante, sin embargo, tú fíjate cómo viven los católicos de Europa y de América y cómo viven los calvinistas de Europa y de América. Los que parecen estar felices ante la vida y tomársela con calma y disfrutar y bailar y demás son los católicos, no los calvinistas, no los protestantes que siempre parecen estar un tanto amargados. La tradición católica es mucho menos oscura de lo que te dicen y mucho menos intolerante. Es la tradición católica lo que va a terminar por cuestionar a todos los pueblos del espacio del Imperio Romano. Va a ser la tradición católica la que va a cuestionar a todos los pueblos que coexisten en la península ibérica y va a poder formar España. Y va a ser la tradición católica el único relato que va a poder darle cohesión, coherencia, identidad a todos los pueblos de América. Y eso existió durante 300 años. ¿Qué tipo de identidad se está generando en Estados Unidos? Identidades, aquí sí, cada vez más raciales. Somos blancos anglosajones y protestantes porque Dios eligió a los blancos anglosajones para destruir a la Iglesia Católica y ser protestantes. Entonces tienes esta visión un poco religiosa, un poco racista y un tanto mesiánica. Eso es lo que hay al norte, eso es lo que hay al sur. ¿Qué pasa en el siglo XIX con las llamadas independencias de América? Se destruye el imperio español, se convierte en una veintena de países en el continente americano. Date cuenta la miseria de identidades. Te voy a decir esto con todo respeto, perdón si eres de alguno de los países de la América hispana, los que voy a mencionar, donde estamos involucrados todos, pero es para que te des cuenta de la terrible carencia de identidad en la que estamos sumergidos desde la caída del imperio. ¿Cómo se llama tu país? Argentina. Ok. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tu identidad gira en torno a que en el territorio en el que estabas cuando se fragmentó el imperio hay mucha plata. Tu país se llama el lugar de la plata. Y esa es tu identidad, que hay plata. Al otro lado, la República Oriental del Uruguay. ¿En qué está basada esa identidad? Pues en que es el país que se formó
al oriente del río Uruguay. Gran cosa. Y el tuyo, pues es el que se formó en el río Paraguay. Y el tuyo, nosotros estamos en el Ecuador. Y entonces a nuestro país le pusimos Ecuador. Nosotros no teníamos ni la más peregrina idea de qué hacer y entonces en honor a Colón le pusimos a esto Colombia. Hoy aquí quedó un pedacito de tierra que no se formó de ninguna manera relativamente interesante y el dictadorzazo Simón Bolívar dijo, se va a llamar como yo, Bolivia. ¿A qué voy con todo esto? A que el siglo XIX nos enfrentó a tener que empezar a construir identidades de la nada. Identidades de la nada. Llevábamos 300 años de una identidad con un macro relato hispano-católico. Vienen las independencias patrocinadas por Inglaterra, patrocinadas por el mundo anglosajón, patrocinadas por la masonería, y viene esta ruptura de identidad, porque la propuesta no fue solamente romper los lazos políticos con España. Eso pues, tal vez funcione, tal vez no, pero fue romper con nuestro pasado. ¿A qué voy? Los colonos de Norteamérica rompieron con el Imperio Británico, pero no rompieron con su pasado, su historia, su cultura y su tradición. Los colonos de Norteamérica dejaron de depender políticamente de Inglaterra, pero seguían asumiendo que eran ingleses, que venían de las Islas Británicas, que tenían o sea, nunca rompen con esa cultura. En cambio acá, un pueblo hispano-católico rompe lazos políticos con España y empieza a tratar de construir un discurso bien influenciado por estos masones, donde no solo rompimos lazos políticos con España, rompemos nuestro pasado hispano, nuestro pasado católico, nuestro pasado español. Y entonces ponte a buscar una identidad. Es dificilísimo. En la época, siglo XIX, en la que lo que está de moda son los discursos laicos, no religiosos, los discursos seculares y los discursos nacionalistas. ¿Qué es un discurso nacionalista? Bueno, ahí te va. Es bien fácil. El nacionalismo es esta idea de que nuestra identidad, el grupo social que somos, gira en torno a la lengua que hablamos. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Los que hablamos francés somos franceses, los que hablamos alemán somos alemanes, los que hablamos inglés somos ingleses, los que hablamos español somos mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, costarricenses, panameños, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos. Es ridículo, ridículo absolutamente. Entonces, tú imagínate que pudiera descender, ¿no? El clásico ejercicio, un extraterrestre, y lo pones en California, donde se habla español, y lo pones a caminar, y camina hasta Tierra de Fuego, ¿no? 6 meses caminando, y la lengua es la misma. Y te diría, oye, qué país tan grande. Y dices, no es un país, son 25. ¿Cómo? Si tienen la misma historia, la misma tradición, la misma cultura, la misma religión, la misma lengua, ¿cómo que son 25 países distintos? Esa es la tragedia que ocurre con esa fragmentación del Imperio Español a la que malamente llamamos independencia. Sobre todo cuando dices independencia de Bolivia, güey, no existía Bolivia, no se independizó. Independencia de Argentina, no existía Argentina. Independencia de Chile, no existía Chile. Independencia de Venezuela, no existía Venezuela. Independencia de México, no existía México. Si tú pudieras viajar al siglo XVIII a Nueva España y gritarle a alguien, tú mexicano, nadie voltearía. No sabrían de lo que les estás hablando. Y un pueblo que se queda sin identidad es un pueblo al que lo vas a poder derrotar, robar territorio, quitarle recursos y todo eso que el mundo anglosajón lleva haciendo con México y con toda Hispanoamérica los últimos 200 años, desde que el mundo anglosajón, justo para poder hacer eso, destruyó el Imperio Español. Y nos convenció de que hubo una conquista, de que hubo una tragedia, de que somos unas víctimas, en fin. Entonces el nacionalismo, pues claro, tiene sentido, ¿no? Si todos hablamos francés, pues nos entendemos entre nosotros, porque habitamos el mismo territorio, por eso hablamos la misma lengua y por eso compartimos una historia y por eso nos sentimos parte de un mismo todo. Y por eso podemos superar nuestras diferencias y trabajar juntos porque todos somos franceses, todos somos alemanes, todos somos italianos, todos somos ingleses. Muy bien. Y el problema va de nuevo, México, siglo XIX, hablamos español, historia hispana mestiza, tradición católica, veintitantos países. Es tremendo. Al empezar a querer construir identidades nacionales en el siglo XIX, solo se puede evidenciar el sinsentido. Porque tienes a ver, es un ejercicio que me gusta mucho poner, ¿no? O sea, ¿en qué se parece
un habitante del Soconusco en Chiapas y un habitante de Sonora? Pues nada. El de Sonora, blanco, alto, pelo y ojo claro, seguramente tendrá mucho más relación con algún europeo o con algún gringo, mientras que el de Guatemala es maya y tiene mucha más relación, el de Chiapas es maya, que tiene mucho más relación con el de Guatemala, que también es maya. Sin embargo, el maya del Soconusco y el habitante de Sonora se sienten idénticos entre sí en el sentido de somos mexicanos. Eso es un relato. Pero ahora explícale, ¿no? A ese maya de Guatemala, que es diferente al maya de Chiapas y al maya de Belice. Es ridículo lo que hicimos en el siglo XIX. ¿Qué generó eso en México? Ahora sí vamos a concentrarnos en México, pero es la misma historia en el resto de Hispanoamérica. La crisis de identidad más profunda que hemos tenido en la historia y de la que no hemos salido. Porque vamos a repudiar nuestras raíces españolas en español, vamos a decir en español que no tenemos nada que ver con los pinches españoles, vamos a decir en español que no tenemos nada que ver con España, vamos a repudiar en español nuestra hispanidad, aunque no dejemos de hablar español, y vamos a repudiar la tradición católica universal hispana que construyó el país y la cultura que somos, y empiezan a llegar los relatos laicos, seculares, masones, nacionalistas, y México nunca terminó de cuajar. Si tú ves la historia de los primeros años de México, hablemos un poquito de los primeros años de historia de México. Fíjate qué interesante. 1821, nace el Imperio Mexicano. Para 1821, Estados Unidos lleva 50 años de existencia. ¿A qué se enfrentó Estados Unidos nomás nacer? Uno podría pensar, pues es que Estados Unidos la tuvo fácil, solo son ingleses viviendo en América. No. El 48% de la población de las colonias británicas en Norteamérica eran ingleses. El otro 52% eran escoceses, irlandeses, italianos, franceses, o sea, había un poco de todo. Judíos, algunos rumanos, había básicamente de todo. Predominaba el inglés, pero no era la única lengua que se hablaba. Predominaban las religiones calvinistas, pero no era la única religión que existía. Y cuando nace este país, que se proclama la independencia en 1776 y lo reconoce Inglaterra en 1783, tienes una nación de naciones, ¿no? Tienes un Estados Unidos donde pues, cada colonia era muy separada, independiente de la otra. Ahora estos nuevos estados tienen muy poca relación entre ellos. Cada colonia eran poblaciones distintas, lo cual te lleva a que ahora hay estados calvinistas, estados luteranos, estados católicos, y aquí hay más ingleses, y aquí más escoceses, y aquí más holandeses. ¿Cómo formas un país cuando no tienes nada que le dé identidad? Ese es el reto al que se enfrentó Estados Unidos. Formar un país cuando no te puedes basar en la lengua, porque hay muchas lenguas, no en la raza, porque hay muchas, no en el pueblo, porque hay muchos, no en la religión, porque hay muchas. ¿Qué hizo Estados Unidos? Construyó un relato que se llama Destino Manifiesto. Nosotros somos un pueblo señalado por Dios. Y a ese relato se le fue agregando otro relato que es el sueño americano. Claro, es fascinante porque lo que te dice es, lo que importa no es de dónde venimos, sino a dónde queremos ir. Fíjate qué interesante, lo que importa no es de a dónde venimos, sino de a dónde queremos ir, a qué cosa queremos llegar. No importa que en nuestro origen todos seamos distintos, nos estamos uniendo porque buscamos esto, que básicamente es conquistar el mundo. ¿Qué hace México? Pasado, 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 pasado. No dejo de ver el pasado, me obsesiono con el pasado, me traumo con el pasado, me pierdo en el pasado. Del futuro no sé nada, no me importa el futuro, porque rompimos con nuestra historia. Un pueblo sin historia no tiene futuro. Rompimos con nuestro pasado, sin pasado no tienes futuro. Rompimos con nuestros orígenes, sin orígenes no tienes futuro. Y nos llenamos de discursos aztequistas, indigenistas que nos hacen fragmentarnos todavía más y destruir cada vez más la frágil identidad que podamos llegar a tener. Y entonces Estados Unidos construye un relato, un destino manifiesto, una misión divina y un sueño. A ver, que el sueño funcione o no, se cumpla o no, exista o no, esa es otra historia. Pero como relato para darle cohesión a un pueblo que no tiene nada que ver, es una maravilla. Y ahora vente a la desgracia mexicana, donde tenemos todo lo contrario, tenemos todo a favor. Misma historia, misma tradición, misma cultura mestiza, misma cultura barroca, misma tradición católica y misma lengua española. Y compartiendo todo, México jamás pudo construir
una identidad, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy todos los discursos políticos de este país y que en general han sido tomados de fuera, nos dicen que repudiemos lo único que nos podría dar identidad, que es nuestro barroco, nuestro mestizo, nuestra lengua española y nuestra tradición católica. Ojo que nunca digo religión, siempre digo tradición porque está muy bien si tú no crees en Dios. Este país fue construido por la tradición católica. Filosofía griega, derecho romano, arquitectura romana, tradición judio-cristiana, visión barroca. Tenemos todo para tener identidad y no la tenemos porque estamos perdidos en discursos que nos hacen, insisto, no reconocer lo único que nos podría generar algo en común. Fuimos, bueno, la mejor presa para los gringos. Desde que este país se, súper entre comillas, independizó y se convirtió en vasallo del mundo anglosajón, como le pasó a toda la América española, desde que este país se independizó, perdió su pasado, perdió su cultura, perdió su identidad, perdió su linaje, perdió su tradición, por lo tanto perdió su orgullo, por lo tanto perdió sus capacidades de salir adelante, porque perdió toda su identidad y empezamos a ver si los masones nos construían una, si el discurso laico nos construía una, si el discurso secular nos construía una, nada. Y otra cosa que nunca hicimos, nunca tuvimos, fue tener un proyecto. Estados Unidos siempre tuvo un proyecto. México nació más como el adolescente pendenciero que se larga de casa de sus padres porque está encabronado y luego no sabe qué hacer. Perdón que lo diga así, pero es que así es. Y bueno, entonces nace México en 1821 como imperio. ¿Por qué? Porque es lo único que no sabíamos, imperio. Y desde entonces comienzan las traiciones. Todos aquellos que apoyan a Agustín de Iturbide, o casi todos los que apoyan a Iturbide, como Santana, como Vicente Guerrero y como Nicolás Bravo, pues se dieron a conocer de inmediato. Te apoyo para ser emperador, te proclamo emperador, te corono emperador y empiezo a conspirar para traicionarte y derrocarte porque llegaron los masones de Joel Robert Poinsett a endulzarme el oído con que yo podría ser el presidente en lugar de que tú seas el emperador. Total, que el imperio duró una cosa de 18 meses, el imperio cae en 1823, se forma una súper frágil república, solo un presidente, el primero, Guadalupe Victoria, logra terminar un mandato de 4 años, a partir de ahí son mandatos de una semana, de 2 semanas, de un mes, de 2 meses, por ahí el más maduro, el más estable, lograba un mandato de 1 año y medio, de 2 años, puro golpe militar, puro derrocamiento, los diferentes espacios de lo que fue Nueva España, enterándose de que ahora son un tal México y declarándose independientes del tal México, porque no existía México. Todo lo que te han dicho de la conquista es una mentira. No existía un México previo que hubiera sido conquistado, pero que hubiera conservado una identidad que tras la independencia recupera. No, tras la independencia nadie entiende por qué ahora es parte del tal México que se acaban de inventar unos cuantos. Y en fin, nace la República con una constitución diseñada por los gringos, por Joel Robert Poinsett, empieza la intromisión anglosajona en nuestra política. Tenemos a Vicente Guerrero, que en 1829 se convierte en el primer candidato democrático que pierde las elecciones, hace un berrinche, se levanta en armas, toma el poder por la fuerza, inauguró el recreo, a partir de ahí todo fue golpe militar. Y entonces, ¿qué tuvimos? Vamos a ser federales, pero luego vamos a ser centralistas, y entonces se declara independiente Yucatán, se declara independiente Texas, se declara independiente Tabasco. Ahora, a toro pasado, sabemos que debimos haber dado esa independencia, pero ¿qué se le va a hacer? Se declara la República de Río Grande con los estados del norte. De pronto todo el mundo se declara independiente en este país. Nos invaden los franceses, nos invaden los gringos, nos invaden otra vez los franceses. Esto fue un desmadre. Y mientras nosotros no dejábamos de rompernos la madre, Estados Unidos, que nace oficialmente en 1783, que comienza su sistema presidencial en 1789, ha tenido una continuidad y una estabilidad y una disciplina maravillosas. Y un proyecto. Y este proyecto es que Dios nos eligió y nos dio América. Tenemos que conquistar toda América. 1808, me parece, la doctrina Jefferson. Thomas Jefferson enuncia esta maravilla que es, no, es 1803, perdón, bueno, por ahí, da igual. Doctrina Jefferson. Nuestra confederación debe de ser vista como el nido desde el cual se vaya a poblar toda la América, tanto la del norte como la del sur. El país acaba de nacer y su gran creador ideológico, que es Thomas Jefferson, lo deja claro desde el principio. Este país que estamos inventando en este momento será el que vaya a poblar todo el continente
americano. Es nuestro destino manifiesto, es nuestra misión, es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, mientras tienes a un país consolidándose, con un proyecto, con una visión, con un macrorelato que le da identidad, con una misión mesiánica divina, bueno, acá estamos rompiéndonos la madre porque después de la independencia nunca supimos qué demonios éramos, ¿no? Pues nada, entonces México, 1821, imperio, 1824, república, 1829, primer golpe de Estado con Vicente Guerrero. 1838, perdón, la Guerra de los Pasteles, que no es otra cosa más que la primera intervención francesa, 1838-1839, desde el 35 se independiza también Yucatán, y en este desmadre que es México, pues teníamos ese territorio del norte. Ese territorio del norte que nunca fue azteca, que nunca fue de ninguna nación indígena. Ese territorio del norte que conquistaron en el siglo XVIII españoles y tlaxcaltecas, y que por eso llegó a ser parte del recién nacido México por una cosa de 25 años. Desde antes de que México nazca, Estados Unidos, que ya había nacido, tenía interés en Texas. ¿Por qué? Porque tenía interés en todo. Lo que nunca te van a contar, por ejemplo, es que cuando Miguel Hidalgo es derrotado después de 4 meses de guerra en enero de 1811, se dirige, bueno, si te lo cuentan, a Estados Unidos a buscar apoyo y los capturan en el camino. Pero me encanta que te digan, entonces se va a Estados Unidos a buscar apoyo. Sí, pero los Estados Unidos no son hermanitas de la caridad. ¿Apoyo a cambio de qué? La propuesta de Miguel Hidalgo es apoyo a cambio de Texas. José María Morelos, que tenía un embajador emisario muy interesante con Estados Unidos, que era un pirata gringo, Peter Bean Ellis, bueno, también le propuso a Estados Unidos, oye, te apoyo, digo, apóyame y te doy Texas. ¿Por qué Estados Unidos, bueno, no apoyó a Hidalgo porque Hidalgo ni siquiera llegó? ¿Por qué no apoyó a Morelos? Porque sí quiero Texas, pero no creo que tú vayas a poder tomar el poder, entonces, ¿para qué negocio Texas contigo? Pero lo han querido siempre. Desde que nace el imperio de Iturbide es cuando aparece en México Joel Robert Poinsett. ¿Quién fue Joel Robert Poinsett? El hombre que nos robó la Nochebuena y la dignidad y muchas cosas. Joel Robert Poinsett es un espía norteamericano, botánico de estudio y profesión, que llegó a México en 1821 con cartas de su gobierno que decían que era un visitante distinguido. Un tipo Alexander von Humboldt que quería recorrer México para estudiar su botánica. Se presentó con el emperador Iturbide con estas cartas del gobierno de Estados Unidos que básicamente decían, por favor, traten muy bien a Joel Robert Poinsett. Es decir, todavía no es embajador, que será el primer embajador gringo. Y entonces va a coquetear con Iturbide, o sea, le va a decir, oye, Iturbide, no le plantea una compra, porque ni siquiera es un embajador, no, en una plática informal le dice algo así como, bueno, pero es que tu imperio es muy grande, muy vasto y el norte pues está despoblado y tienes una crisis tremenda y faltan recursos, mientras que Estados Unidos tiene interés en el territorio y un montón de recursos. Usted no lo vendería, pero sabes, como ejercicio hipotético, ¿no? Usted no lo vendería y Iturbide dejó claro que no, Texas no está en venta. Bueno, pues entonces hay que derrocar a Iturbide, porque el derrocamiento de Iturbide lo organizó el espía norteamericano Joel Robert Poinsett. Surge la República con Guadalupe Victoria, que está encandilado también, como todos, con Poinsett, y entonces ya finalmente se convierte en el primer embajador de Estados Unidos en México y también le lanza ahí la bombita a Guadalupe Victoria, oye, no vende, ahora sí ya formal, ¿no venderías Texas? Y Victoria dijo, no, no vendo Texas. Bueno, está bien. Entonces vamos a poner a un analfabeta en el poder, a Vicente Guerrero, porque a Vicente Guerrero lo puso Joel Robert Poinsett. Eso me encanta. Todos los juaristas liberales, izquierdistas, morenistas, chairistas de hoy que veneran a Vicente Guerrero porque son antiimperialistas. Y bueno, si alguien le dio todo, absolutamente todo a Estados Unidos fue Vicente Guerrero. Pero bueno. Y aún así, Poinsett le dijo a Guerrero, oye, ¿no venderías Texas? Y Guerrero, que no era un hombre estudiado, pero era un hombre muy inteligente en ciertas cosas, dijo, no, a ver, no te lo vendió Iturbide, no te lo vendió Victoria, definitivamente esto no se vende, ¿no? Pero entonces, como no era tan inteligente en otras cosas, Poinsett le dijo a Guerrero, bueno, está bien, no me vendas Texas, va. Pero ¿por qué no firmamos un acuerdo a través del cual me permites colonizar Texas? Es decir, no me vendas el territorio, déjame habitarlo con mi propia gente. Porque en Texas no había gente.
En Texas había 10,000 habitantes, 15,000 habitantes, gran parte de ellos anglosajones, otros tantos misioneros españoles, otros tantos indígenas locales y algún terrateniente, vamos a decirle, mexicano. Y entonces empieza a llegar una migración de blancos anglosajones protestantes a poblar Texas, porque Vicente Guerrero les dio permiso. Eso fue en 1829. En 1835, esa misma población dice, nos declaramos independientes. Cuando Santana declara la abolición de la federación, establece un gobierno central, los tejanos, que ahora todos son anglosajones porque Vicente Guerrero los dejó entrar, se declaran independientes. Santana no lo reconoce, pues viene una pequeña guerrita en la que obviamente perdemos. Es muy interesante porque Santana derrota en San Jacinto, Santana derrota en el Álamo, es derrotado en San Jacinto, Santana es secuestrado, mira, los gringos secuestrando presidentes de Hispanoamérica. Secuestran a Santana, se lo llevan a Washington, lo obligan a firmar que acepta la independencia de Texas, en fin. Y nace claro, esa aceptación no es legal. Santana, desde que sale del territorio, ya no es presidente, desde que está secuestrado, no es su voluntad. Pero el tema es que desde entonces tenemos una República de Texas, que el gobierno mexicano formal nunca reconoció. Texas existió como república independiente de 1836 a 1845, cuando pidió su anexión a los Estados Unidos. Uno diría, ay, qué fácil, ¿no? Los gringos ayudaron a los tejanos a independizarse y desde entonces pensaban en integrarlos como república, como Estado. Sí y no. Sí hubo una gran discusión en el Senado, en el Congreso norteamericano, por la integración de Texas, porque estamos en una época en la que los estados del norte de Estados Unidos son abolicionistas, son los que quieren abolir la esclavitud, porque es lo que le conviene al sistema capitalista de libre mercado industrial, mientras que los gringos del sur, que son mucho más agricultores, quieren mantener la esclavitud. Anexar Texas a Estados Unidos en esta época le daría mucho poder a los esclavistas del sur. Pero bueno, el tema es que al final Texas se integra a los Estados Unidos en 1845 y desde entonces pues eso se considera una agresión. Pero el verdadero problema es que no estaba clara la frontera. Según México, Texas terminaba en el río Nueces. Perdón, Texas empezaba en el río Nueces. El río Nueces está a 200 kilómetros al norte del río Bravo. Según Estados Unidos, Texas empezaba en el río Bravo. Es decir, México dice no, México llega a 200 kilómetros más al norte. Y Estados Unidos dice no, eso ya es Texas. Entonces hay una franja de territorio de unos 200 kilómetros entre el río Nueces y el río Bravo. Y ahí va a haber una escaramuza, un encuentro entre soldados gringos y mexicanos. En 1846 se van intercambiando disparos, habrá muertos y entonces viene la indignación, ¿no? Y en el Congreso norteamericano se dice sangre norteamericana ha sido derramada en suelo norteamericano y Estados Unidos le declara la guerra a México. Nunca como un país agredido. Estados Unidos, agresor. Estados Unidos siempre entra a las guerras como un país agredido. Si son bien listos los desgraciados. Y bueno, así es como se da la guerra México-Estados Unidos, básicamente. A ver, en este mapa queda claro el tema que te digo del río Bravo y del río Nueces. A ver, aquí ves en azul y en rojo todo lo que llegó a ser Nueva España. Bueno, España fue mucho más que eso, pero el Imperio Mexicano y luego la República Mexicana naciente con Guadalupe Victoria. En rojo oscuro ves la República de Texas. En este rojo oscuro ves la República de Texas, que es la que se declara independiente en 1835. Y ves una mancha un poquito más clara y una diferencia ahí. Eso es el río Nueces y el río Bravo. Ese territorio va a ser la causa de la guerra México y Estados Unidos. Cuando luego, Estados Unidos asume que Texas es todo lo que ves en rojo un poco más claro. Sí, para Estados Unidos Texas era la mitad del territorio del norte, ¿no? Pero bueno, ahí está la causa de la guerra. Que por cierto, insisto, ya se había declarado independiente Yucatán, Tabasco, la República de Río Grande, en fin. Cuando empieza la guerra, Estados Unidos contra México, fíjate qué tan podrida está nuestro concepto de identidad que muchos estados de la República Mexicana, Zacatecas y Puebla, sin ir más lejos, se declararon neutrales. O
sea, Estados Unidos está en guerra contra México y estados mexicanos dicen, ah, no, yo soy neutral, esta guerra no es conmigo. Muy al estilo mexicano, esta guerra es contra Santana. En fin, entonces, 1845, Texas se incorpora como estado a la Unión Americana. 1846, tropas de México y Estados Unidos se enfrentan en el territorio disputado. El 8 de mayo de 1846, 2.500 soldados gringos derrotan a 500 soldados mexicanos. Y el 13 de mayo de 1846 es cuando Estados Unidos dice que para prevenir un ataque, o sea, le tenemos miedo a México y para evitar que México nos ataque, le declaramos la guerra. 13 de mayo de 1846, Estados Unidos le declara la guerra a México. 18 de mayo, Estados Unidos invade Matamoros. Es decir, cuando Estados Unidos declara la guerra, empieza una invasión territorial por el norte. Es difícil saber cuál era la estrategia de Estados Unidos, si siempre fue tomar un poco de territorio por el norte y luego invadir desde Veracruz la capital, o si cambiaron la estrategia, porque claro, si querían llegar a la Ciudad de México desde la frontera, eso les iba a llevar. Pero bueno, el tema es que México se tardó, fíjate, el 13 de mayo Estados Unidos le declara la guerra a México, el 18 de mayo Estados Unidos comienza la invasión de México, hasta el 23 de mayo México le declaró la guerra a Estados Unidos. Entonces primero empieza la invasión de Matamoros, luego 7 de julio, invasión de California. Vamos a detenernos en esto de la invasión de California. El Estados Unidos que nace llega hasta el río Mississippi. Eso es todo lo que es Estados Unidos. Luego, en 1803, compran Luisiana y entonces ya llegan hasta Texas. Y luego se quedan con Texas. California está lejísimos de todo esto. California, que es parte del Imperio Español desde el siglo XVII, pues es parte de México todavía. A lo que voy es que Estados Unidos no tiene frontera con California y no tenemos Canal de Panamá. El 7 de julio, barcos norteamericanos comienzan la invasión de California. La guerra fue declarada en mayo. Quiere decir que la guerra estaba pensada desde antes, porque ¿cómo se llega de Estados Unidos, piensa en Nueva York, a California en el siglo XIX, navegando hasta el Estrecho de Magallanes? Tienes que mandar barcos a navegar hasta el Atlántico Sur, cruzar por Magallanes y cruzar todo el Pacífico hasta llegar a California. Quiere decir que los gringos ya tenían esta guerra planeada, por supuesto. En fin, eso sirvió para que algunos declararan la independencia de California. California fue una república independiente entre 1848 y 1850, que se incorpora a los Estados Unidos. 14 de agosto, tropas norteamericanas invaden la ciudad de Santa Fe de Nuevo México, fundada, por cierto, por tlaxcaltecas. 21, 22 y 23 de septiembre es la batalla de Monterrey. Seguimos en 1846, batalla de Monterrey. Obviamente, en todas las batallas ganan los gringos. Después, 16 de noviembre, la invasión de Saltillo. 16 de diciembre, invasión de Tucson, Arizona, que eso también era parte de México. Total, para enero de 1847, toda California está invadida. Todo Texas, por supuesto, ya es absolutamente norteamericano y varias ciudades fronterizas ya están invadidas. 22 y 23 de febrero, la batalla de la Angostura. Santana sale de la capital, tiene que ir a caballo, a pie, atraviesa todo el territorio nacional hacia el norte, llega a la zona de la Angostura, damos la batalla de la Angostura, Estados Unidos pierde, Santana gana la batalla de la Angostura, el ejército norteamericano canta la retirada y salen huyendo. ¿Qué tendría que haber hecho Santana? Pues salir a perseguirlos y aniquilarlos por la retaguardia. ¿Por qué no lo hizo? Porque mientras él está tratando de ganarle a los gringos, en la Ciudad de México tienes rebeliones para quitarle el poder y hasta hay un pelado proclamando la monarquía. Entonces, ¿cómo le vas a ganar a los pinches gringos si cuando les ganas una batalla te tienes que regresar a que no te quiten el poder? Pero bueno. Pero los norteamericanos sí se dieron cuenta, me parece a mí, que la invasión por el norte iba a ser complicadísima y viene la invasión por el sur. Entre el 9 y el 29 de marzo de 1847, los norteamericanos invaden Veracruz. Y a partir de ahí, pues de Veracruz es básicamente seguir la ruta de Cortés y llegar hasta la Ciudad de México.
18 de abril, batalla de Tuxpan. 16 de junio, invasión de Villahermosa. Y otra vez a toro pasado, sabemos que eso debimos haberlo dejado así, pero bueno. 19-20 de agosto, la batalla de Padierna. Ya estamos en la Ciudad de México. Entonces estamos hablando que de marzo a agosto es lo que los norteamericanos tardan en llegar a la Ciudad de México. Estamos en 1847. A ver, claro, podríamos seguir invadiendo por el norte o podemos tomar la capital. 20 de agosto, la batalla de Churubusco. El exconvento de Churubusco lo puedes visitar hoy. Se llama Museo de las Intervenciones, en el sur de la Ciudad de México. Y a ver, me encanta. Ahí hay un destacamento del ejército mexicano tratando de defender la plaza para que los gringos no lleguen a la ciudad. Winfield Scott comenzó esa invasión con 18,000 soldados. México tenía en ese momento unos 80,000 soldados. Un ejército local siempre tiene, es como jugar de local literal, mayor posibilidad de defender. Estás en tu tierra, estás con tu gente, conoces el territorio, conoces los escondites, tienes los recursos y estás luchando por defender lo tuyo. El otro pelado es un invasor, viene de lejos, no está seguro qué hace aquí, no conoce el territorio, no se entiende con la gente, tiene que ir consiguiendo abasto y además lo superamos por 4-1 y perdimos. ¿Por qué? Porque estábamos más ocupados como hoy, rompiéndonos la madre entre nosotros. Pero bueno, en la batalla de Churubusco es cuando nos cuentan que pues, Winfield Scott toma la plaza de Churubusco, defendida por Pedro María Anaya, y entonces que llegan los gringos y le preguntan al coronel, al general Anaya, ¿dónde está el parque? ¿No? El parque es la munición. Y ya sabes, me encanta imaginármelo como gran postura patriotera, ¿no? Así sacando el pecho le dice, si yo tuviera parque, no estaría usted aquí. Suena súper patrioto, súper romántico, súper bonito. El tema es, sí señor, pero usted no tenía parque. ¿Por qué? Porque ustedes son un desmadre, porque no hay disciplina. A ver, hay quien dice que no había parque, porque que sí había, pero la munición era de diferente calibre al del fusil. Eso puede ser o por estupidez o por corrupción. Y no me extrañaría que hubiera sido por una mezcla de las dos cosas. Pero bueno, 8 de septiembre, batalla de Molino del Rey. Eso ya es la entrada a la Ciudad de México. En la batalla de Molino del Rey, que es la previa a la batalla de Chapultepec, que es la de los niños héroes. La batalla de los niños héroes fue el 13 de septiembre de 1847, donde Juan Escutia no se aventó envuelto en la bandera. Lo que sí pasó en la batalla de Molino del Rey es que ahí sí tenemos a un militar que huye con la bandera mexicana para que no sea capturada por los norteamericanos, pero en fin, lo convertimos en un drama un poco más monumental, ¿no? Se avienta, se envuelve con la bandera y se avienta, y desde entonces cada que un político mexicano va a ser un estercolero, primero se envuelve en la bandera y se disfrazan de patriotismo y demás. En la batalla de Molino del Rey nos damos cuenta por qué perdimos y prácticamente perdimos porque merecíamos perder. En la batalla de Molino del Rey, ahí está las tropas de Santiago Xicoténcatl comandando al ejército mexicano. Del otro lado tienes a Winfield Scott. La batalla es pareja. Los gringos van avanzando poco a poco. Las bajas que les inflige el ejército mexicano son graves, son profundas. Están por cantar la retirada, están resistiendo heroicamente porque están a nada de tomar la ciudad, pero están a punto de cantar la retirada. Y afortunadamente, ahí en las alturas estaba la caballería mexicana. 3,000 jinetes de refuerzo sin haber combatido, listos para entrar en combate. Una carga de caballería de 3,000 jinetes en estas circunstancias se hubiera aniquilado a los norteamericanos. ¿Quién está al mando de este batallón de caballería? Juan Álvarez. ¿Quién fue Juan Álvarez? En este momento un traidorzazo. Juan Álvarez fue un insurgente de la vieja guardia, levantado en armas desde 1810 del lado de José María Morelos, de los insurgentes que sobrevive. Luego va a ser el hombre que termina de derrocar a Antonio López de Santana y gracias al cual finalmente Benito Juárez llega al poder. Pero en este momento, Juan Álvarez está al mando de 3,000 jinetes. Su carga de caballería nos hubiera dado la victoria en la batalla y probablemente en la guerra. Y cuando viene la orden de atacar, Juan Álvarez se retira. ¿Por qué? Porque es enemigo personal de Santana.
Y si yo hago mi carga de caballería, gano, y entonces Santana va a ganar, y yo soy enemigo de Santana, prefiero que pierda México con tal de joderme a Santana. Eso fue básicamente lo que hizo Juan Álvarez. Derivado de lo cual, el 13 de septiembre cae, empieza el 13 de septiembre, comienza el asedio al Cerro de Chapultepec. La famosa batalla de Chapultepec, 13, 14 y 15 de septiembre. En el Cerro de Chapultepec, como bien sabemos, está el castillo. Ojo, el castillo de Chapultepec, habrá que hablar un día de él, es una construcción que se empezó a hacer en el siglo XVIII por el virrey Bernardo de Galvez, José de Galvez, en fin, la familia Galvez. Para este momento, o sea, lo que tú ubicas como Castillo de Chapultepec, la parte de Porfirio Díaz, de Maximiliano, todavía no está construida. Lo que está construido es, si tú ves hoy el castillo de frente, la parte de la izquierda, que es lo que son barracas militares. Bueno, y en este momento es la sede del Colegio Militar. El director del Colegio Militar es Nicolás Bravo. Es decir, sí, señores, vamos a hablar de los niños héroes, vamos a contar el mito de los niños héroes. Estaban ahí, no estaban ahí, existieron, no existieron, estaban castigados, estaban borrachos, se confundieron. Todas las tonterías que decimos de los niños héroes para perdernos en una discusión que nos hace perdernos lo más importante, y es que perdimos la guerra. Pero bueno, lo que hay es el Colegio Militar. El director del Colegio Militar es Nicolás Bravo. La orden de Santana a Nicolás Bravo es evacuar el colegio militar. ¿Por qué? Porque son cadetes. ¿Qué hay en el colegio militar? Unos 150 cadetes. Niños de 13 años hasta jovencitos de 19 formándose para ser militares. No son militares todavía. Por eso la orden es evacuar el colegio militar, salvar a estos niños, porque no hay forma de que le ganen a un ejército profesional norteamericano. Y sin embargo, todo indica que ante la orden de Nicolás Bravo, de vamos a evacuar el colegio, los cadetes deciden que no. Esta es la parte heroica. No pensemos en Juan Escutia, Juan de la Barrera. ¿No? Los niños héroes, ahora tienen ahí sus 6 espigas, sus 6 monumentos, sus 6 columnas en el monumento de altar a la patria y demás. Yo nunca estaré convencido de que esos personajes hayan existido. Me refiero a los 6 con nombre, biografía y todo lo demás. Lo que sí tenemos es 150 cadetes promedio, que ante la orden de hay que evacuar porque ahí viene el invasor, dijeron, pues somos o no somos soldados. Claro, la respuesta era, no, no lo eres, todavía vas a hacerlo. Y esta es la actitud heroica que dicen, bueno, pues estamos aquí preparándonos para salvar a la patria cuando sea necesario, es necesario ahorita, no nos vamos a rajar solo porque no estamos suficientemente preparados. Es una actitud, bueno, de joven, insensato, que no ve realmente el futuro, pero también es una cuestión de, pues, de valentía, de arrojo y lo más importante probablemente de sacrificio. Era muy difícil en esa época encontrar quien se quisiera sacrificar por una patria que todavía no tiene ningún sentido. Eso es lo que van a hacer estos muchachos. Entonces, claro, no mueren 6, mueren casi todos. Es curioso, ¿no? Los que no mueren, como Miguel Miramón, pues vivieron para convertirse en traidores, siempre según la narrativa oficial, por supuesto. Si hubiera muerto, pues tendría billetes. En fin, de pronto ves en Chapultepec, aquí es desde donde se aventó Juan Escutia. Dices, sí, solo que esta parte no estaba construida cuando fue la batalla, pero no nos vamos a meter en esos detalles. El tema es que los gringos dan una batalla muy cabrona, no les importa, por supuesto, que los otros sean cadetes, los cadetes le entran al quite, se lanzan al sacrificio y la inmensa mayoría muere. El primer monumento que se hizo para ellos, lo puedes ver todavía en Chapultepec, que es un obelisco, un solo obelisco, que es como una especie de monumento al soldado desconocido, es a los caídos en la batalla de Chapultepec. Cuando se cumplen 100 años de esta guerra es cuando se inaugura el actual monumento de 6 columnas, tan bonito que es, con 6 nombres, con 6 identidades, con 6 historias. Esos son mitos, no mentiras. Esos son mitos nacionalistas probablemente necesarios. Si nos remontamos al siglo XIX, hablamos de una época donde no existe la identidad nacional y a ir construyendo el mito de los niños héroes es precisamente para eso, para hablarte de los jóvenes que están dispuestos a dar la vida por la patria que están haciendo. Ojo, el mito de los niños héroes se inventa hasta el porfiriato. Pero bueno, es parte de esta misma dinámica. En fin, total, que los norteamericanos toman Chapultepec, con lo cual toman municiones, toman artillería, toman armas y toman una altura desde la cual pueden dirigir la artillería contra la Ciudad de México. En fin, los
los gringos tomaron la Ciudad de México, la bandera norteamericana ondeó en Palacio Nacional y estuvo ahí hasta 1848, cuando finalmente se firmó el Tratado de Paz. Mientras, por cierto, también se querían quedar con Baja California, porque La Paz, Baja California y San José del Cabo también fueron tomadas por barcos norteamericanos en noviembre de 1847. Pero desde el 14 de septiembre del 47, tropas norteamericanas en el Zócalo, hay cuadros de la época, ¿no? que te plasman esa escena, en fin. ¿Cómo se acaba la guerra? Bueno, la guerra se acaba cuando se firma el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado en la Villa de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, conocido como quien dice como el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y aquí viene otra de las grandes mentiras de la historia patria. Aquí te van a decir, esto es cuando Santana, porque siempre nos han dicho que Santana vendió el territorio nacional. Eso no pasó. Santana ya ni siquiera está en México en este momento. Santana sale huyendo desde el 47. Se instala en Colombia, está exiliado en Colombia. Santana ya no está en México cuando acaba la guerra. Santana no está en México cuando se firme el Tratado de Paz. Santana no lo firma. Santana no está en México cuando llegue el dinero. Santana no vendió el territorio. Pero es mucho más fácil, es el Felipe Calderón de la época, es mucho más fácil decir todo lo malo que pasó en el país es culpa de un solo güey, todos los demás somos inocentes. En fin, 2 de febrero de 1848, México vuelve a reconocer la independencia de Texas, por lo tanto el derecho de Texas a anexarse a Estados Unidos, y también cede 2.4 millones de kilómetros cuadrados, todo el territorio que va desde Texas hasta California. Y se compromete en este tratado a renunciar a cualquier reclamo territorial posterior. Es decir, no va a haber guerra para que yo te pida esto de regreso. Y también se establece que Estados Unidos paga 15 millones de dólares como reparaciones de guerra. Aquí viene la confusión de que si fue o no una venta. No fue una venta. No se establece México me da estos territorios y Estados Unidos da 15 millones de dólares. No, son cláusulas separadas e independientes. México cede todo este territorio. Eso es parte del acuerdo. Cláusula independiente. Estados Unidos le dará a México 15 millones de dólares en reparaciones de guerra. Si México no toma ese dinero, Estados Unidos igual toma el territorio. Cabe señalar que nos tardamos menos de 6 meses en gastarnos todo ese dinero. ¿En qué se gastó ese dinero? En pagar burócratas y en pagar los sueldos de los militares que perdieron la guerra, pues para que no se rebelen contra el gobierno mexicano que se establece justo después de la guerra. Y bueno, así es como México, mira, ponle mucha atención a este mapa. Este mapa que estás viendo aquí es lo que fue el Imperio Mexicano. Esta es la herencia de Nueva España. Para cuando deja de existir Nueva España en 1821, esto era. Esto es lo que se convierte en el Imperio Mexicano. Empieza en la actual frontera de Panamá con Costa Rica. Desde ahí empezaba México y termina donde hoy empieza Oregón en los Estados Unidos. Y todo esto es lo que perdimos, ¿no? Durante el mismísimo imperio de Iturbide y en medio del caos que los anglosajones nos generaron, las provincias de Centroamérica, ¿no? Todo Centroamérica, ¡pum!, se separa. En su momento, Yucatán se separó, Santana lo reincorporó. En su momento, Chiapas estuvo ahí entre que si era de Guatemala o era de México, se la quedó México. Bueno, la República de Río Grande, en fin, todos los que se declararon independientes, perdimos Texas, perdimos el territorio. El Imperio Mexicano tenía 5 millones de kilómetros cuadrados en 1821 cuando nace. El Tratado de Paz con Estados Unidos se está firmando 25 años después. Si tardamos 25 años de vida independiente en perder el 60% del territorio con el que nacimos. ¿Por qué? Porque nacimos sin un proyecto, básicamente. ¿Por qué? Porque nacimos como parte del proyecto de Estados Unidos, básicamente. Y luego, claro, para ponerlo peor, fíjate qué otra vez crisis tan tremenda de identidad tenemos, que una vez que México ha ganado, que ha perdido la guerra, muchos liberales mexicanos, cito a Miguel Lerdo de Tejada, pues, entre ellos,
Decían, pues ya que seamos parte de Estados Unidos. Le ofrecieron a Winfield Scott que se quedara y gobernara México. Así de ya nos quedamos. La parte más deprimente es cuando Winfield Scott le dijo a los liberales mexicanos, bajo ninguna circunstancia, nadie quiere gobernarlos a ustedes. Queremos el territorio donde ustedes no están. Gobernarlos a ustedes jamás. Y en Estados Unidos hubo varias corrientes de opinión. Algunos decían, bueno, ya le ganamos a México, ahí muere, nos quedamos con el territorio. Y otros decían, no hombre, ya, de una vez, todo México, el grito de batalla, todo México. Y otros decían, y Canadá de una vez. Es decir, que esto no lo empezó Donald Trump, ¿ves? Es de una vez Canadá, de una vez México. Algunos decían, sí, conquistemos México. Y otros decían, no es una conquista, integremos México. O sea, de pronto, esta idea de podemos sacar a México de la barbarie. Te voy a leer algunos encabezados. New York Herald, 15 de mayo de 1847, una editorial que dice, la leo, la universal nación yanqui puede regenerar y emancipar al pueblo de México en unos pocos años, y creemos que constituye una tarea de nuestro destino histórico el civilizar a ese hermoso país y facilitar a sus habitantes el modo de apreciar y disfrutar de algunas de las muchas ventajas y bendiciones de que gozamos nosotros. O sea, esta es la postura condescendiente de, no, hombre, integramos a México y los enseñamos a ser gente de bien, como quien dice. Contraparte de esto, editorial del Daily Union de Washington. La leo. Es la realización religiosa de nuestra gloriosa misión nacional bajo la guía de la providencia divina para poder así civilizar, cristianizar y levantar de la anarquía y degradación a un pueblo de lo más ignorante, indolente, malvado y desgraciado. En el Senado de Estados Unidos, por supuesto, se discutió también la cuestión de si integrar o no a todo México. Senador de Connecticut, John Milton Niles, fíjense lo que dice. La idea de unir los destinos de esta libre y gran república a los de un país como México es sorprendente y debe llenar de alarma el espíritu de cualquier persona reflexiva. ¿En qué otro país de la Tierra podemos encontrar combinados todos los males de raza, gobierno, religión y moral? Y si es que existen otros males, seguramente también se encontrarán ahí. Eso pensaban los gringos del siglo XIX de nosotros. Y John Quincy Adams lo dijo así. Ya, ojo con esta. Establecer la democracia en la América española sería tanto como querer establecerla entre los pájaros, bestias y peces. Es una maravilla. Claro, Dios les da el derecho, la misión, la obligación a quedarse con las tierras españolas, ahora mexicanas, pero no la obligación de gobernar a los mexicanos, ni de llevarles democracia, ni libertad, porque los mexicanos no son blancos anglosajones y protestantes y no son el pueblo elegido. Una cosa maravillosa. Y bueno, derivado de esto, dato cultural, vienen los famosos 49 de San Francisco, no el equipo de fútbol, que se llama así a causa de los 49 de San Francisco. ¿Quiénes son los 49 de San Francisco? Bueno, resulta que Estados Unidos se queda con California. Y los gringos se enteraron de algo que los mexicanos nunca se habían enterado. No basta con decir que un territorio es tuyo, ni siquiera basta con firmar un tratado que lo diga. Necesitas poblarlo, tienes que colonizarlo, tienes que explotar sus riquezas, si no, no es tuyo. Estados Unidos tiene que mandar gente a California. ¿Quién quiere ir? Nadie. Estados Unidos termina en el Mississippi. Luego está el inmenso territorio de Luisiana, donde vive muy poca gente. Luego está Texas, donde hay algunos colonos. Nadie quiere ir a California, pero de pronto se corre el rumor. 1848, apenas California sale de México, el rumor es, señores, hay oro en California. Y entonces a lo largo de 1849 se dejó caer, ahí sí, toda la oleada migratoria que viene desde la costa del Atlántico a California, llevados por la famosa fiebre del oro. A todos estos migrantes se les llama los 49, los 49ers, porque es en 1849 cuando se van a buscar oro a California. Luego resultó que no había tanto oro como se decía. Había, no tanto. El rumor se exageró mucho porque necesitamos que la gente vaya. Pero fíjate lo que es tener iniciativa. Muchos, vamos a decirles gringos ya, muchos gringos cuando van hacia California empiezan a tener la idea de,
pues ya no va a haber oro, no va a haber oro para todos, ya no hay tantas tierras como antes. Todas las películas del lejano oeste son de esta época, ¿no? Estas caravanas que ves, estos pueblos que son una sola calle ahí, son pueblitos que se van formando, porque claro, hay que llegar de Estados Unidos a California. Son días, semanas de viaje en caravana y a pie y a caballo. Y necesita servicios. Y entonces los emprendedores creativos que dicen, no, lo del oro en California ya no es negocio, pero la gente sigue yendo y necesitan, pues lo que necesita cualquier grupo de migrantes en el siglo XIX. Necesitas un pueblito que tenga una cantina, un hotel, un banco y un prostíbulo, ¿ya? Básicamente. Porque en la cantina, bueno, que la cantina es todo en realidad, porque en la cantina te hospedas, en la cantina bebes, en la cantina te relajas, en la cantina te bañas, ahí atiendes a tus caballos, ¿verdad? Y sigues tu camino. Así se construye el oeste norteamericano, después de que Estados Unidos le gana esta guerra a México. Y bueno, te lo traes al día de hoy. A ver, ¿qué más sigue pasando? Esto fue México. Piensa en las Islas Malvinas, por ejemplo, ¿no? Hubo un momento en que toda Sudamérica, desde la actual Colombia hasta la Patagonia, toda Sudamérica era una sola entidad política, que era el Virreinato del Perú. Desde 1540 y tantos que se forma el Virreinato del Perú, pues se fue extendiendo toda la América española de Sudamérica, sacando Brasil, pues era el Virreinato del Perú. Ya es en el siglo XVIII cuando por cuestiones administrativas, lo que hoy es Colombia, Venezuela y Ecuador, se convierte en un virreinato separado, Nueva Granada, y en torno al Río de la Plata, Buenos Aires, Montevideo, se constituye el Virreinato del Río de la Plata. Bueno, las Islas Malvinas, que fueron avistadas, quizás hay quien dice que por primera vez las vio Américo Vespucio, hay quien dice que sin duda fue la expedición de Magallanes. Los ingleses tergiversan muchísimo la historia y dicen que siempre fueron ingleses los que llegaron a las Malvinas. El tema es que nunca las habitó, eso es un hecho, pero cuando comienza el tema de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 1810, de lo que nace Argentina, las Malvinas eran parte del virreinato del Río de la Plata, eran parte del Imperio Español, igual que California, Texas, Arizona y Nuevo México. Nace Argentina y apenas 25 años después de nacer, los ingleses ya les quitaron las Malvinas. Entonces, nace México y los gringos nos quitan el norte. Nace Argentina y los ingleses les quitan las Malvinas. Luego, Cuba, Puerto Rico y Filipinas siguieron siendo parte del Imperio Español hasta 1898. En 1898 Estados Unidos se inventa un atentado terrorista. Eso me encanta, pinches gringos. Es la primera vez. Bueno, antes se inventaron un atentado, o sea, la guerra contra México empieza porque se inventan que los mexicanos nos atacaron, pero literal en 1898 explota el acorazado Maine, un barco de la Armada norteamericana, y Estados Unidos declara que fueron los terroristas españoles, ya con esa palabra, y le declara la guerra a España. España pierde la guerra, y en el Tratado de Paz España le tiene que entregar a Estados Unidos el resto del imperio. Las migajas del imperio le entrega a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y si pensamos en estos tres países, fíjate nada más. Cuba en el siglo XIX llegó a tener muchos conflictos sociales. España nunca supo adaptarse a la pérdida del imperio, de la gran España americana. Y así como había leyes muy claras contra la esclavitud indígena en América, no las hay en Cuba, donde no hay indígenas, pero sí que han llevado población negra que sí que es esclava. Entonces, claro que hay conflictos en Cuba, y ahí están los gringos metiéndose, pero bueno. El tema es que Cuba, con todos sus defectos, era bastante próspera. Estados Unidos se queda con Cuba en 1898, España se la entrega. ¿Por qué razón los gringos no se quedaron con Cuba? No lo sé. Prefirieron hacerla una república bananera, es decir, forma una república disque independiente que yo voy a gobernar. Nace así la República de Cuba en 1903 o 1902, con una constitución redactada en Harvard. Entonces, el último despojo del Imperio Español pasa al mundo anglosajón y en Harvard se redacta la Constitución de Cuba, donde dice, enmienda Platt, que aunque Cuba es independiente, la soberanía de la isla depende de Estados Unidos. Es decir, Cuba no es independiente. Y esa es la República Cubana que existe hasta
1959, cuando Fidel Castro toma en poder en Cuba y empieza la mayor desgracia posible de la historia de Cuba y una de las mayores Cuba es una de las mayores desgracias de la historia moderna de la humanidad. Es una cárcel, me encanta que se quejen de la cárcel de Guantánamo en Cuba. Toda Cuba es una cárcel, todo el pueblo cubano vive encerrado en esa cárcel. Fidel Castro fue el mayor carcelero de la historia. Tengo un proyecto de reingeniería social en esta isla. Todos se joden, todos tienen que vivir como yo digo, todos nos vamos empobreciendo y nadie puede salir. Todos tienen que estar de acuerdo conmigo, el que no se muere, pero no se puede salir. Como siempre hicieron los comunistas, no puedes viajar afuera del país. Entonces, lo que está pasando en Cuba hasta hoy, como lo que le pasó a México perdiendo el territorio ante Estados Unidos, como lo que le pasó a Argentina perdiendo Malvinas, como Donald Trump secuestrando a Nicolás Maduro, que lo sigo aplaudiendo, pero al final secuestró a Nicolás Maduro. A ver, la tragedia no es que Trump haya secuestrado a Nicolás Maduro, la tragedia es Maduro. Hay que entender eso muy bien. La tragedia es Chávez, la tragedia es Evo. Sí, la tragedia es que una vez que cae el imperio español, en América Española solo conocimos de golpes de Estado, de dictaduras militares o de regímenes bolivarianos. 200 años viviendo en la más absoluta de las desgracias y seguimos sin entender que hace 200 años tal vez simplemente nos engañaron. En México, cada 15 de septiembre tronamos muchos cohetes, inventamos muchas madres en honor a la libertad. En toda la América Española festejan la independencia. No hay un solo país nacido de esas independencias al que le haya ido bien después de la fragmentación. Lo que estamos viviendo hoy siguen siendo los prolegómenos, no, perdón, no son los prolegómenos. Lo que estamos viviendo hoy es el epílogo, los últimos estertores de muerte del imperio español. Cuando cae un imperio, las consecuencias geopolíticas se notan décadas y hasta siglos después. 200 años después, todo lo que fue la América Española sigue padeciendo ante el mundo anglosajón. Por eso el mundo anglosajón destruyó a la América Española. Y así, la guerra de México y Estados Unidos.